El mensaje de hoy es muy sencillo y está relacionado con nuestro inicio de los estudios bíblicos. Porque todavía, aunque ha habido una muy buena respuesta, todavía vemos algunas personas que se han quedado así como a un ladito, ¿no? Como, esto no va conmigo, y perdona que te hable así, pero como es nuestra iglesia, pues tenemos la libertad de hacerlo, ¿verdad? Fijaros, hay un montón de cosas, déjame decirlo así, hay un montón de cosas que nos invitan, que nos enfocan, que nos apuntan a que sigamos involucrándonos en la palabra de Dios. Y cuando te digo involucrarnos en la palabra de Dios, me refiero a leerla de forma devocional, en tu casa, en tu trabajo. ¿Hay alguien aquí que cada día me manda como 3 versículos bíblicos? Me manda uno a las 6 de la mañana, 5:30, 6:20. Y luego me manda otro normalmente a mediodía y luego me manda otro por la noche. Y yo digo, pero qué tío pesado este, macho. Que no hace más que mandarme. No, qué bendición que esta persona está involucrada en la palabra de Dios, está leyendo la palabra, está leyendo la Biblia, y no solamente para él, sino también para compartírselo a los demás. Y es hermoso ver esto. Es hermoso ver esto. Es hermoso ver 4 niñas salir aquí delante y decir, me encantó estar allí. Ayer en el desayuno de parejas, alguien dijo, ¿qué tal las niñas en la Glow, en la conferencia de mujeres? Y alguien dijo, bien, han estado bien. ¿Les habéis preguntado? Sí, se les ha preguntado. ¿Y qué dijeron? Y dice Isabela, dice, me encantaron las predicaciones. ¿Tiene 12? 12 cumplidos. En poquitos días. Es que estaba lloviendo cara de casi final de 11. Una niña con 12 años diciendo, me encantaron las predicaciones. Me encanta la palabra de Dios. Me encanta escuchar acerca de aquel que creó los cielos y la tierra. Pero cuando veo cosas genuinas como esta, de una niña que el año pasado se convierte en una conferencia, que sale adelante llorando a todo llorar para aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que meses después decide bautizarse, de que de repente dice, yo quiero formar parte del grupo de alabanza. Hoy no ha estado aquí porque no le tocaba el turno a ella. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos que Dios está obrando en la juventud de una manera preciosa. Ahora dime, amigo, tú y yo que tenemos más de 18 ya. Tenemos más de 18, ¿verdad? Sí, por ahí, ¿no, Luis? Por ahí, sí. Sí, estaba viendo yo la melena, digo, Luis tiene que tener... Amigo, amiga, tú y yo, que ya peinamos canas, ¿tenemos ese amor por la palabra de Dios? Porque si no tenemos ese amor por la palabra de Dios, tenemos un problema, ¿eh? ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que tenemos un Señor al que no conocemos. Ojo, ¿eh? Tenemos un Señor al que no conocemos, al que nos estamos perdiendo la bendición de conocerlo íntima y personalmente cada día más. Y déjame decirte algo. ¿Quién puede revelar los pensamientos de la mente de alguien? ¿Alguien puede pensar o decirme lo que yo estoy pensando ahora? ¿Alguien se atreve a decir lo que yo estoy pensando ahora? Exacto. Me pongo a mirar, veo a Sol allí atrás y digo, voy a imaginarme a ver qué está pensando. No consigo. No consigo. Solamente ella puede revelar lo que está pensando. ¿Cierto o no? Ahora déjame decirte algo más. ¿Quién puede saber los pensamientos de Dios? Nadie. Solamente Él si nos los revela. ¿Verdad o mentira? Solamente Él si nos los revela. Y Dios trazó un plan. Y trazó un plan perfecto para dejar un manual de vida, la Biblia, su palabra, para que podamos cada día conocer sus pensamientos. Y solamente lo que Él ha querido revelar, porque hay mucho más que no está revelado. Hay cosas que están escritas y ahí se han quedado. Me refiero, ahí se quedó la revelación, ¿no? Ahí nos sorprenderemos tanto cuando estemos al lado del Señor, Anita, que será tan maravilloso que incluso todo lo que aprendamos, todo lo que leamos, todo lo que invirtamos en este tiempo, en la lectura de la palabra, se quedará corto
cuando estemos con Él y nos sean enseñadas y mostradas todas las cosas. Pero amigo, ¿y mientras? ¿Y mientras? Mientras tenemos que tomar la bendición y dar pasos para conocer a ese Dios que quiere revelarse una y otra vez a ti y a mí. Una y otra vez a ti y a mí. ¿Sabes? La palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en la palabra. Fíjate lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1, y después versículo 14. Te lo voy a leer. ¿No lo tenemos ahí enfrente, chicos? En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nos saltamos 12 versículos, nos vamos al 14, y dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Alguien puede responderme quién era ese Verbo? En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así empieza Juan, cuando empieza a escribir este primer tratado, digamos, esta primera carta. No empieza, queridos amigos, os escribo para contaros, así como sí que hace Lucas, ¿verdad? Tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos de los Apóstoles. En el primer tratado, oh Teófilo, te escribí las cosas para que supieras, pero en este segundo quiero ampliar. No, Juan no se anda con tonterías. Bueno, no es que lo de Lucas fueran tonterías, entiéndeme, pero no se anda con buenos días, os saludo a todos, no. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así que, amigos, la más grande de todas las revelaciones que podamos tener es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna duda en esto. No hay ninguna duda en esto. Fíjate lo que dice en Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Con esto no estamos diciendo que Dios no pueda hablar hoy en día por otros medios, porque la Biblia nos enseña acerca de los dones espirituales. Nos enseña acerca de profecías, acerca de revelaciones, nos habla de palabra de ciencia, palabra de conocimiento, nos habla de sueños, nos habla de un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que Jesucristo es el colofón de la revelación. El Señor Jesús es la última manera oficial en la que Dios se ha dado a conocer. Dios Padre se ha dado a conocer al mundo. Y dice que su Hijo, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Y sabes, muchas veces como seres humanos nos gusta tomar nuestros propios caminos. ¿Verdad o mentira? No vayas... No, yo prefiero que no camines por ahí, que yo ya fui por ahí, que ahí hay problemas. No, yo prefiero. Y de la misma manera hacemos con nuestro Señor. ¿Cuántas veces le has compartido el Evangelio a alguien? Y esa persona te ha dicho, no, yo prefiero conocer a Dios a mi manera. ¿Verdad o mentira? Yo tengo amigos que me han dicho, mira, ¿sabes lo que pasa? Que Dios no existe. Porque una vez, teniendo muchos problemas, lo que hice fue, me subí al Monte el Viejo, arriba, al monte de la ciudad. Y allí, por la noche, yo solo, me puse a gritar y a decirle a Dios, si verdaderamente estás ahí, ayúdame. Y allí no apareció nadie. Así que no me digas que Dios existe, porque cuando le necesité, no estuvo. ¿Sabe lo que ocurre? Que ese tipo de personas, como muchas veces hacemos nosotros, no vamos a apuntar siempre a los demás, ese tipo de personas lo que hacen es buscar a Dios a la manera que ellos quieren. O sea, sé que Dios se revele como ellos quieren, porque no están buscando a Dios. Están buscando a alguien que le solucione la papeleta en un momento dado y Dios dice, lo siento, amigo, yo soy Dios, no soy el mago Merlín a tu merced. Yo soy Dios. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que Dios no se revela como nosotros queremos. Dios se revela de la manera que Él quiere y Él ha establecido revelarse por medio de su palabra. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Bucea en su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Sumérgete en su palabra.
Amigo, no hay otra. Pero claro, siempre apuntamos fuera, ¿verdad? No, porque aquellos hacen... ¿Y cuántos entre nosotros, lamentablemente, nos dejamos solamente guiar a veces por las emociones? ¿Cómo estuvo a Glow? Tremendo. Uy, se me puso la carne de gallina cuando vi, cuando la alabanza, cuando... ¿Y de qué predicaron? No lo sé, pero Dios estuvo allí. Sí, Dios estuvo allí, no tengo ninguna duda, ¿verdad? Y Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Mentira. Y donde 2 o 3 están, el Señor está ahí en medio, ¿verdad? Pero esas son emociones que Dios usa, pero si tú y yo nos guiamos única y exclusivamente por las emociones, si tú y yo, nuestra búsqueda de Dios es un 90% de emociones, un 5% de dudas y otro 5% de a ver qué me dice TikTok hoy de la Biblia, ¿cuántos tenéis TikTok? Bueno, solo 3, 4. Uy, no quiero saberlo, no quiero saberlo. ¿Cuántas veces viste a otros? No digo que tú lo hagas, digo a otros. Coger la Biblia, abrir y decir, a ver qué me dice Dios hoy, y poner la mano así. De repente abres así y dices, esto es lo que Dios me va a hablar para mí, esto es lo que yo necesito. Generación perversa, raza de víboras. No, esto no era. Me equivoqué de dedo, ¿no? Y a veces nuestra vida espiritual es así, emocional. A ver qué sale, a ver qué surge, a ver quién se me cruza, a ver quién me dice. Pero ¿y tu vida devocional con el Señor? ¿Y tu lectura diaria para que Dios te hable, para que Dios te guíe, para que Dios te transforme, para que conozcas a Jesucristo y para que verdaderamente la obra de Dios se haga en ti, se haga en mí? Amigos, conocemos cuál es el plan de Dios para nosotros y todavía continuamos una y otra vez mirando para otro lado. Es una pena, ¿eh? Es una pena. Porque no crezco, porque no maduro, porque no vivo lo que otros viven, porque no te alimentas, porque no buscas, porque no inviertes. Es así. Amigos, tenemos la palabra. Tenemos la palabra que es la que nos pone el vallado perfecto para no salirnos. ¿Verdad? Nos pone el vallado perfecto para no salirnos. Para que no empecemos a flipar. Perdóname la expresión. Para que no empecemos a pensar que si esto viene de Dios, que si no viene, que si aquel piensa, que si el otro... No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? Ayer estuvimos tocando un tema bastante importante en la reunión de matrimonios, ¿verdad? Lo han compartido las 2 parejas que han estado aquí, Fred, Leticia, Arnold y Mariela. Y estuvimos hablando nada más y nada menos del divorcio y de cosas parecidas a esa. Y no es fácil, es un tema complicado, es un tema delicado. ¿Pero qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue ir a la palabra, buscar qué dice la palabra, investigar qué dice la palabra, cuál es el contexto de las cosas, cuáles son las palabras en griego que se utilizaron, cuáles fueron las palabras en hebreo de Deuteronomio para decir que podían dar carta de divorcio no a la esposa o al esposo, tantas cosas, ¿verdad? Y estuvimos buscando, ¿por qué? Porque nos interesa. Queremos conocer cómo está el corazón de Dios al respecto de cada cosa. Amigos, tenemos la palabra y no podemos mirar para otro lado. Si miramos para otro lado nos vamos a equivocar. Seremos cristianos emocionales. ¿Y sabes lo que es un cristiano emocional? Jesús lo comparó ¿a quién? ¿A qué? A una casa que fue edificada sobre arena. Que cuando vino la tempestad, que cuando vino el huracán, que cuando vino el vendaval, que cuando vino la marea, desapareció la casa y todo lo que había en ella. ¿Por qué? Porque no habían ahondado, porque no habían buscado, porque no habían puesto su vida sobre la roca que es Jesús, y Jesús es la palabra, y por lo tanto cuando vino la tempestad, cuando vino el problema, no pudieron estar firmes y esperar a que la tempestad pasara. Jesús, despierta que perecemos. Jesús tranquilo en la barca. Jesús tranquilo en la barca. Muchos, como decíamos antes, buscan en la naturaleza, en las sensaciones, las cosas. Y la Biblia sí nos habla. En Romanos, exactamente en el capítulo 1, versículo 20 de Romanos, dice lo siguiente. Dice, ¿lo tenemos, chicos? ¿No? Bueno, no pasa nada, yo lo leo. Pues lo invisible, Romanos 1, capítulo 1, versículo 20. Dice, pues lo invisible de Dios puede llegar, pues lo invisible de Dios puede llegar a conocerse si se reflexiona en sus hechos. En efecto, desde que el mundo fue creado, se ha podido ver claramente que Él es Dios
y que su poder nunca tendrá fin. Y dice que por ese motivo los malvados, los que no le buscan, no tienen, ¿qué? Disculpa por haber negado, o excusa por haberle negado. Mira, lo que nos enseña este pasaje es que cualquier persona que mira el horizonte, que mira la naturaleza, puede darse cuenta de que hay una mano creadora. Pero esto no quiere decir que en la naturaleza tú puedas encontrar las revelaciones de Dios. No quiere decir que puedas encontrar el amor de Dios. No puede decir que te pueda enseñar la santidad de Dios, la misericordia y la gracia de Dios. No lo vamos a encontrar ahí, amigos. Lo que sí que dice es que la naturaleza revela que hay un Dios creador. Eso sí que es cierto. Y que nadie tendrá excusa. A mí nadie me dijo. Amigo, a ti nadie te dijo, no. Tú, viendo la naturaleza, tenías que haberte dado cuenta de que había un Dios que era creador. Pero si verdaderamente queremos conocer la mente de Dios, queremos saber la revelación de Dios para las cosas, necesitamos, y déjame decir otra vez de nuevo, bucear en su palabra. Meternos en su palabra día tras día, día tras día. No podemos mirar para otro lado, queridos. No podemos mirar para otro lado. ¿Sabes? A veces pensamos acerca de la palabra, o la gente piensa, voy a decir la gente piensa, porque como tú y yo pensamos bien, pues son otros los que piensan así, ¿verdad? La gente piensa muchas veces que la Biblia son un montón de historias de hombres y de mujeres tratando de encontrar a Dios. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, no es una mala definición, ¿no? Pero la definición perfecta sería que la Biblia es un montón de historias que juntas es una historia perfecta en la que Dios está siempre tratando de revelarse al ser humano. Yo no sé tú, pero a mí Dios me vino a buscar. Yo no sé tú, te voy a repetir, pero a mí Dios me vino a buscar. Y no te estoy hablando de que yo sea importante, para que el Dios todo creador descienda en una pequeña ciudad como esta para venirme a buscar a mí. No. A mí lo que me sorprende es que siendo tan insignificante como soy, el Dios creador de todas las cosas en su amor y misericordia decidiera venir a buscarme. Esa es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia no son hombres buscando a Dios. La historia de la Biblia es un Dios santo tratando de revelarse día tras día y día tras día al ser humano. Y es increíble. Es completamente increíble. Fijaros lo que tenemos delante, fijaros lo que tenéis en las manos, fijaros lo que tenemos en todos nuestros dispositivos, tabletas, teléfonos, ordenadores, en papel. ¿Alguien tiene Biblia en papel todavía? No, era una broma, hombre, ya sé que tenemos todo el Biblia en papel. Sí, yo sé que tenemos. Pero eso es lo que está en nuestras manos, amigos. El corazón de Dios plasmado en papel y tinta. Para que tú y yo, de pronto, nos convirtamos en cartas escritas por Él mismo. Para que otros puedan leerlo. Para que otros puedan ver y digan qué sucedió en la vida de Germán. ¿Qué sucedió en la vida de Zorinel? ¿Qué sucedió en la vida de Mafe? ¿Qué sucedió en la vida de Renato, aunque parezca increíble? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Sucedió que Dios empezó a escribir. Sucedió que Dios prometió en la antigüedad que cambiaría nuestro corazón duro, nuestro corazón de piedra, por un corazón de carne y que nos daría su espíritu, dice en Ezequiel, sería nuestro Dios. ¡Wow! Amigo, ¿pero qué tenemos ahí? ¿Pero qué tenemos ahí? Y estamos mirando para otro sitio. Y estamos mirando para otro sitio. La Biblia es el esfuerzo continuo de Dios tratando de revelarse al ser humano. ¿Sabes una cosa? La Biblia los 66 libros de la Biblia fueron escritos por más de 40 autores. No se sabe a ciencia cierta porque hay algunos libros de los que no se sabe cuáles son los escritores, no se sabe la autoría de ellos, y a lo mejor resulta que hubo libros que fueron escritos por la misma persona, o no. O quizás hubo un libro que fue tomados varios rollos de distintos sitios y unido porque era el mismo tema. Entonces en un libro hay varios escritores. ¿Alguien me dice quién escribió los Salmos? ¿Y quién más? ¿Y quién más? Hay varios escritores de David, no solamente es David.
Entonces vemos que hay bastantes escritores, ¿verdad? Pero fijaros que de todos esos escritores, a lo largo de toda la historia, porque no sabemos exactamente cuándo se empezó a escribir, sí sabemos que más o menos en el año 90 o 100 de nuestra era, después de Cristo, es cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Pero fijaros que ha habido ahí miles de años, 2000, 3000 años de escritura. Un montón de escritores. Vamos a ponerlo fácil, atribuyamos que cada libro escrito por una sola persona, ¿vale? Bueno, sé que me vais a decir, hermano, que el apóstol Pablo escribió, sí, vamos a ver 66, ¿vale? Bueno, vamos a reducirlo a 45, para ponerlo más fácil, ¿vale? El ser humano, nosotros que somos tan listos, tan inteligentes, hablo del humano en sí, seríamos capaces de buscar 10 personas, ya no digo tantos, 10 personas, todos del mismo país, me da igual cuál, Honduras, Venezuela, España, Brasil, lo que queráis, 10 personas, que haya una diferencia de edad entre ellos de 20 años, no más, de 30 a 50 años. Les damos un cuaderno a cada uno y les quitamos las redes sociales para que no se puedan hablar entre ellos. Y les damos una semana para que escriban lo que quieran. Y luego juntamos todos los libros y vamos a ver en qué coincide. ¿Saben lo que vamos a ver? Vamos a ver 10 historias. Algunas serán locuras, algunas serán preciosas, no digo que no, pero que no tienen nada que ver entre ellas. Uno hablará de su trabajo, otro de su familia, otro hablará de una novia que tuvo, el otro hablará del fútbol, el otro hablará de... Pero no encontraremos casi nada en común en esos escritos. Muy pocas cosas. Y de repente, 66 libros, escritos en una diferencia de 2000 y pico años, del primero al último, un montón de escritores. Te voy a decir, lo tengo apuntado, si no sabes que no me acuerdo de estas cosas. David y Salomón fueron reyes, escritores de la Biblia. Jeremías y Ezequiel, sacerdotes y profetas. Lucas fue médico y el único que no era hebreo. Todos los demás escritores eran hebreos. Pedro y Juan, pescadores. Pero ¿quiénes son estos que hablan como si tuvieran conocimiento y estudios, decían de ellos? ¿Verdad? Cuando hablaban. Unos brutos como nosotros, que nadie daba un duro por ellos y de repente, ¡guau, madre mía! Moisés y Amós fueron pastores. Pablo, fariseo y teólogo. Daniel, un estadista. Mateo, recaudador de impuestos. Josué, un soldado. Esdras, un escriba. Qué gran diferencia de unos a otros, amigo. Qué gran diferencia de unos a otros. Y vemos un hilo conductor, una sola mano en cada libro. Un Dios inspirando a un montón de personas, respetando sus entornos, respetando su cultura, respetando sus edades, respetando muchas cosas, pero poniendo su mano en medio de todo esto, inspirando una palabra que refleja el mismo corazón y el mismo propósito de Dios de darse a conocer al ser humano. Esa es la Biblia que tenemos en nuestras manos. Amigos, esa es la Biblia que tenemos en nuestras manos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Porque si nos salimos de aquí y no tomamos decisiones, me habéis hecho perder el tiempo. No, yo sé que no. Ezequiel 47. Y aquel hombre, dice Ezequiel, me hizo volver al templo y mirar. Y dice que empezó a ver cómo salía de debajo del pórtico del templo un chorro de agua, corriente de agua, dice, en algunas versiones dice chorro de agua, y que el agua en un principio era un pequeño chorrito, apenas un pequeño torrente, y empezó a fluir.
Pero dice que el hombre que le había llevado hasta ese lugar, hasta el templo, salió hacia el oriente con un cordón en la mano y midió 500 metros. Desde la puerta del templo, donde empezaba a salir por debajo el agua, midió con un cordón 500 metros. Y le dijo a Ezequiel, cruza por ahí. Ezequiel empezó a cruzar. Y dice que el agua le llegaba hasta los tobillos. Después de esto midió otros 500 metros más. Desde este punto mide 500 metros más. Y le hizo atravesar. Y dice Ezequiel, ahí el agua ya me llegaba por las rodillas. Había subido un poco. Y volvió a medir desde ese punto. Y midió otros 500 metros más. Y le dijo, atraviesa de nuevo. Y dice que por ahí el agua ya le estaba llegando a la cintura. Mide otros 500 más, pero ya el agua había crecido tanto que ya no se podía atravesar. Dice que era un torrente que no se podía vadear de ninguna manera. No había cómo atravesar ese torrente de agua. Y déjame leerte. Dice, ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente. Al llegar vi que a ambos lados del torrente había muchísimos árboles. Y me dijo entonces, estas aguas que fluyen hacia la zona oriental irán bajando hasta, hasta Arabá. Después desembocarán en el Mar Muerto, el de las aguas sin vida, y esas aguas quedarán saneadas. Todos los animales que vivan, que muevan, que estén alrededor o dentro del río, dice que quedarán, que vivirán. Y además habrá numerosos peces. Cuando el agua llegue allí, el mar quedará saneado y habrá vida en los lugares por donde pase el torrente. En sus orillas habrá pescadores. Renato, apúntate este río. Y desde En-Gadi hasta Eglaim, la gente tenderá sus redes. La pesca será como la del mar grande. En algunas versiones dice como en el mar Mediterráneo. Y además, abundante agua. Sus marismas y sus lagunas dice que no quedarán saneadas, servirán de salinas. También es necesaria la sal, ¿verdad? A ambas orillas del torrente crecerán toda clase de árboles frutales, de hoja perenne y cargados siempre de fruta. Todos los meses producirán nuevos frutos, pues el agua que los riega es la que sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Mirad, leyendo estos 13 versículos de Ezequiel 47, se me vienen muchísimas palabras, muchísimos recuerdos bíblicos a la mente, ¿verdad? Dice que habrá árboles frutales de hoja perenne cargados de fruta y que todos los meses producirán nuevos frutos. Si nos vamos a Apocalipsis, vemos que había un árbol que era para la sanidad de las naciones. Entonces vemos que todo está muy relacionado, ¿verdad? Pero donde mi corazón hace clic con algo es con el Salmo 1. Con el Salmo 1. Dichoso aquel, dice, que no anda en consejo de malvados, y aquel que no está en senda de pecadores, ni en compañía de necios se sienta, sino que se complace en la ley del Señor, sobre la que reflexiona, ¿cuándo? De día y de noche. Y ahora dice, es como un árbol plantado junto a aguas de corrientes, ¿verdad? Que da fruto a su tiempo y sus hojas no caerán, o esta versión dice, no se secan. Y todo cuanto hace, todo cuanto emprende, prosperará. Cuando yo estaba empezando a leer la Biblia y leí por primera vez ese salmo, algo se me quedó grabado en mi retina. Y Eva y yo éramos novios, hace muchos años éramos jóvenes. Cuando oraban por nosotros no oraban porque el Señor quitara nuestros dolores y nos sanara, y esto, porque no hacía falta esto, estábamos enteros, no se nos había roto nada todavía. Pero recuerdo que desde donde vivía su familia, caminando hacia el centro del pueblo, en Saldaña, pasa el río Carrión. Y amigo, el río Carrión por aquella zona viene con agua de verdad. No viene con agua lenta como aquí, viene tirando agua, ¿eh, Germán? Agua y agua. Y yo recuerdo que lo que ellos llaman la Esgueva, el puente nuevo del camino al parque, allí hay un árbol, que no sé si seguirá estando, un sauce. ¿Sigue estando?
Claro, es que antes iba andando, ahora como voy en coche no me fijo, pero yo iba caminando cuando teníamos coche y había un sauce gigante a la orilla del río. Estaba plantado en tierra, pero parte del tronco estaba metido dentro del agua, de lo que aquel árbol había crecido. Pero no solo eso, las ramas de los sauces, llorones, ¿sabéis cómo son los sauces? Que caen, las ramas golpeaban en el agua y el agua iba cayendo y entonces intentaba llevarse la rama y la rama cuando ya llegaba a cierto lugar se levantaba para arriba y volvía para atrás. Y yo la primera vez que leí este salmo y vi aquello, yo dije, yo quiero ser como ese árbol. Yo quiero ser como ese árbol. Yo quiero estar plantado, Luis. Así serán las raíces de ese árbol. Firmes, ya puede venir lo que venga. Y buenas riadas que pasan por allí. El árbol firme y agarrado, porque tiene sus raíces en buena tierra, en la roca. Gracias, Luis. Yo cuando vi aquel árbol y leí esto, yo dije, yo quiero ser como ese árbol. Y te voy a ser sincero, he pasado mis mejores momentos y mis peores momentos con el Señor. Mis mejores momentos leyendo la palabra y mis peores momentos leyendo la palabra. No voy a decirte aquí ahora que seamos, ¿verdad? Porque si Dios vino a buscarme es porque le necesitaba, no porque fuera nada del otro mundo. Pero siempre que me encuentro con el Salmo 1 y leo esto, me acuerdo de ese árbol. Me acuerdo de ese árbol. Amigos, no nos quedemos fuera del río. No nos metamos solo hasta las rodillas, hasta los tobillos. No nos metamos solamente hasta las rodillas. No nos metamos solamente hasta la cintura. Metámonos de tal manera que este río que sale del trono de Dios, vengámonos a su palabra, vengámonos a su palabra. Me puedes decir, ya, Carlos, pero es que, mira, el contexto de esas palabras de Ezequiel es la restauración de Israel. Sí, no te digo que no. No estoy tergiversando la palabra, me estoy retorciendo. La estoy cogiendo este ejemplo de Ezequiel para que nos demos cuenta de que hay una invitación de parte de Dios a cada uno de nosotros a conocerle cada día más y a involucrarnos en su palabra. Amigos, queridos hermanos y hermanas, no nos quedemos fuera del río. No nos quedemos fuera del río. Y déjame decirte algo. Si somos parte de ese río, vendrá mucha gente a alimentarse. Vendrá mucha gente a alimentarse. Y tú me dices, ¿y por qué dices eso? Pues porque lo puedo unir perfectamente a lo que dice la Biblia con el grano de mostaza. ¿Con quién bromeábamos el otro día con un grano, con un trocito de papel, como si fuera un grano? No está aquí. El otro día alguien me decía, no, es que necesito fe. Y yo le decía, no, déjate de que necesitas fe, usa la que tienes. No, pero es que yo le pido a Dios que aumente mi fe. Y corté un trocito de papel minúsculo de una hojita y le dije, toma, amigo, aunque tu fe sea 10 veces más pequeño que esto, porque el grano de mostaza es pequeñísimo, lo tienes hecho. Lo tienes hecho porque así dice la palabra. Y dice que de ese grano, esa semilla de mostaza, la más pequeña de todas, es plantada. Y dice que nacerán árboles tan frondosos que muchos vendrán a buscar cobijo. Amigos, si tú y yo, déjame decirte, si tú y yo estamos involucrados en el plan del conocimiento de Dios, si tú y yo tenemos la Biblia como nuestro manual de vida, como el manual para poder conocer a nuestro Creador, estamos involucrados de esa manera, muchos vendrán y preguntarán. En ese río había pescadores echando las redes. En ese río había gente buscando alimento. En ese río había árboles que sanaban. ¿Dónde queremos estar? Quiero preguntarte, ¿dónde queremos estar? En ese río. En ese río. El templo era el lugar donde todo el mundo pensaba que Dios se manifestaba. Y de repente llega nuestro Señor Jesucristo y que dijo, Dios no habita en templo hecho de las manos de los hombres. ¿Verdad o mentira? Porque vino a transformar todas las cosas en el nuevo tiempo, en el tiempo de la gracia. El templo del velo, ¿qué le pasó? Que se rasgó de arriba abajo. Hoy tú y yo tenemos entrada y relación directa con nuestro Señor Jesucristo. Empiezo a predicar y nos vamos, ¿a dónde se empieza a predicar? A Juan 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quieres estar cara a cara con tu Creador? ¿Quieres estar en el templo de tu Señor? Amigo, la palabra. No podemos olvidarnos de la palabra. Así que déjame orar otra vez. He terminado, Leticia. Pero déjame orar ahora
Hemos orado le hemos pedido a Luis que orase por el inicio del curso, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a orar porque Dios ¿qué palabra usar? Nos moleste. ¿Puede valer? Nos incomode. Inquiete, gracias. Que Dios nos inquiete. Que Dios nos inquiete, amigos, para estar buscándole en su palabra. Todavía estás a tiempo si no te apuntaste a ninguno de los cursos. Todavía estás a tiempo de hacerlo. No voy a orar para que te apuntes, porque el propósito de esta predicación no era para que nadie se apunte a un curso. El propósito de esta predicación es para que nos marchemos de aquí y esta noche, esta tarde, después de comer en casa, cuando estemos tranquilos, si alguno consigue estar un domingo tranquilo, digas, voy a coger la Biblia. Voy a coger la Biblia. En febrero de hace 30 no sé cuántos años, esta preciosa mujer se convierte. Y 2 años después Dios nos habla de que nos casemos. Yo tenía mis dudas, pero no tenía mis dudas porque dudara de ella. Llevamos 8 años de noviazgo. Ponme música de fondo, di que sí. Fred, gracias. No tenía dudas de que fuera la mujer a la que amaba, a la que amo y a la que amaré. Pero tenía mis dudas si un cabeza loca como yo estaba preparado para casarse. Eso sí lo tenía. Y estaba en Madrid. Estaba durante 9 meses en una comunidad cristiana. Y Dios nos habló por medio de alguien. Una noche de aquel febrero discutimos después de salir de la iglesia. Sí, vamos a la iglesia y luego discutíamos. ¿Qué pasa? Somos normales. A veces pasan esas cosas. Nos fuimos cada uno a nuestra casa y yo le dije a Dios, Señor, si esta es la mujer con la que tengo que casarme, háblame. Y ella dijo lo mismo en su casa. Señor, si este es el hombre con el que tengo que casarme, háblame. Era un sábado en la noche. El domingo, por la tarde, había una reunión especial en la iglesia. Venía un evangelista de Argentina. Estábamos allí, en la iglesia, un poco medio enfadados. Como eran los que llevábamos la alabanza, pues teníamos que ir. Tuvimos que ir aquel día, no nos quedó más remedio. Pero estábamos así un poco como el uno con el otro, así molestos. Aquel hombre termina de predicar, hace un llamado, nosotros nos salimos. Y cuando termina de orar por la gente, nos apunta así, vosotros dos, ¿podéis venir? ¿Podéis venir, por favor? Salimos adelante, ora por nosotros. Y cuando estamos volviéndonos a nuestro sitio, nos dice, y una cosa, antes de que termine el año estaréis casados. Menos de 24 horas tardó el Señor en contestar aquella oración. El lunes me marché a Madrid, que es donde estaba en esta comunidad, comprometido 9 meses. Y recibo una llamada de teléfono ese mismo lunes. Mira, he estado buscando restaurante. O en agosto, o en ya otro mes, por ahí, tal. ¿Cómo? Claro, tío. Si Dios nos ha hablado. Y mira, me empiezan a temblar las piernas. Y yo decía, pero ¿casado yo? Sí, Dios nos había hablado, ahí toda la gloria, el aceite rebosando por el suelo de la congregación. Pero lo que rebosaba aquel momento era otra cosa, eran mis sudores, porque digo, wow, madre mía, qué responsabilidad. Pero claro, me puse todo espiritual. Y le dije, déjame orar. Déjame orar. Nos levantamos a las 6 de la mañana, un grupo de los que vivíamos allí en aquella comunidad, y nos íbamos a orar. Y yo le digo a aquel grupo con el que tenía intimidad,
chicos, tengo que tomar una decisión y necesito que Dios me hable. ¿Qué tienes que decidir? No, no te lo voy a decir. Yo solamente quiero que oréis por mí. Y si alguno recibe algo de parte de Dios, un pensamiento, un sentimiento, un versículo bíblico, un sueño, ha descendido un ángel, un carbón encendido, cualquier cosa, decídmelo porque tengo que tomar una decisión. Vale, te apoyamos. El martes, de ayuno, llorando. El miércoles, de ayuno, orando. El jueves ya no podía con mi vida, 3 días de ayuno y ya estaba, luego trabajábamos duro allí. Y Dios no hablaba, amigos. Y Dios no hablaba. Y yo digo, mira, hacemos la boda ya y rompo el ayuno ahora mismo en el banquete. 4 días de ayuno. Y Dios no respondía. Ya un poco desesperado, me tumbé en mi cama y empecé a decir, Señor, háblame. Necesito tomar una decisión y quiero tomar una decisión en ti. Repito, 4 días de ayuno y trabajando duro, ¿eh? Subíamos y bajábamos muebles en 9º pisos. Bueno. En aquel momento, en la habitación tumbado, giro y veo en la estantería mi Biblia, la cual llevaba 4 días sin abrir. Estaba tan preocupado porque un ángel descendiera y algo glorioso sucediera. Cogí la Biblia, me puse a leer y me tocaban Números 23. Claro, después del versículo 1, pues viene el versículo 2, y luego el 3, y luego el 4. Y cuando llegué al 19 dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Dios ha hablado y no lo hará, Dios ha dicho y lo ejecutará. Me levanté, agarré el teléfono, llamé a su casa y le dije, nos casamos en la primera fecha que tienes. Porque Dios me ha confirmado. Si hubiera seguido leyendo mi Biblia, me hubiera ahorrado 4 días de hambre. Ay, amigos, ¿cómo somos, eh? ¿Cómo somos? Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, tu palabra es maravillosa, nos dirige, nos guía. Lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Señor, agradecemos que lo primero que hace tu palabra es hacernos reconocer que tú eres Dios santo y nosotros pecadores, Señor. Y nos habla de la grandiosidad de tu plan de salvación. Y después nos forma y nos transforma. Dios mío, yo deseo que pongas en mi corazón cada día un amor más grande por tu palabra, Señor. En el mío, en el de mis hermanos, Señor. En el de mi familia. En el de todos los que estamos en este lugar. Incluso los que no vinieron hoy, Señor. Los tantos que no vinieron hoy, Señor. Que no han escuchado este mensaje y no sé si lo harán por YouTube o no. Pero como nuestra oración es hacia ti, el Todopoderoso, y tú puedes hacer lo que quieras. Oramos para que tú pongas ese deseo, Señor. Ese hambre por conocerte cada día más y por tu palabra. Señor, levanta en medio nuestro, Señor, más maestros, más pastores, misioneros, profesores de tu palabra, Señor. Haz por medio de tu palabra una renovación en este lugar, Señor. Te necesitamos, Dios amado. Y nos reconocemos así como Pedro y el resto de los muchachos con los que andabas, Señor, los apóstoles, tu equipo. Nos reconocemos como ellos, Señor, a veces brutos, a veces sin conocimientos. Pero Dios mío, como decíamos antes, cuando ellos hablaban después de que recibieron tu Espíritu, Señor, todos dijeron, ¿qué pasa con estos? Si no tienen estudios ni tienen nada. Y se puede ver que estuvieron con Jesús. Padre, haz una obra en tu iglesia, Señor. Enamóranos de tu palabra. Revélate cada día más por medio de tu palabra a nosotros, Señor. Oramos, Señor, porque la pereza, la falta de interés desaparezca de nuestras vidas, Dios.
Oramos para que nos inquietes, para que nos incomodes, Señor. Cada día a salir de nuestra pereza, a salir de nuestra zona de confort, para entrar en este río, Señor. Tu palabra, tu presencia, Señor. Tu voluntad. Te necesitamos, amado Dios. En el nombre de Jesucristo.